Escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Vamos a meditar en esta noche en esos versículos que hemos leído y lo vamos a hacer bajo el tema sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es lo que el Señor le pide a esta iglesia llamada Esmirna o ubicada en la ciudad de Esmirna. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia, hermano, perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia que era aborrecida por causa del Señor Jesucristo, por simplemente el privilegio de haber guardado la palabra del Señor. Hay dos iglesias en el libro del Apocalipsis, amados hermanos, que no se la censura, que no reciben ningún tipo de amonestación ni ningún tipo de advertencia. Dos iglesias que solamente reciben palabra de ánimo o palabra de esperanza. Una de ellas es la iglesia de Esmirna. Si usted ha leído el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, comparando con las otras iglesias, que siempre Dios tiene algo que reclamarle, algo que reprocharle, alabado el nombre del Señor, algo, hermano, que la iglesia no está haciendo bien. Pero a la iglesia de Esmirna, el Señor no la reprocha, el Señor no la reprende. Y la otra iglesia, hermano, es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa al periodo de la iglesia presente, la iglesia del amor fraternal, la iglesia de la puerta ancha, la iglesia de la obra misionera, es la iglesia del levantamiento, es la iglesia del rapto. Se entiende que esta es la iglesia Filadelfia, es la iglesia que pronto está para irse con el Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Esta iglesia que vemos aquí, la iglesia de Esmirna, solamente recibe palabras de ánimo. Hay una situación que está imperando, ¿verdad? En el momento que la iglesia estaba con vida o que la iglesia existía en ese periodo de tiempo. Era una iglesia, repito, perseguida, alabado el nombre del Señor. Pero hay algo, hermano, que llama la atención, ¿verdad? Una iglesia que estaba puesta en medio de tantos problemas, en medio de tantas dificultades. Usted ve que el Señor le dice a la iglesia en el verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, el Señor le habla de la fuente de sus problemas, el origen de sus problemas. Y también le habla del periodo de tiempo que la iglesia va a sufrir. Un periodo, unos dicen que literalmente era 10 días, otros dicen que duró, hermano, el periodo de 10 emperadores, comenzando con Nerón, ¿verdad? Y terminando con Diocleciano en el siglo III. Es decir, el tiempo exacto de tribulación, repito, no se sabe, pero hay algo que vale la pena recalcar en esta iglesia, que vale la pena resaltar en esta iglesia, ¿verdad? Es su actitud, es la forma como esta iglesia asume, hermano, el momento difícil por el cual la iglesia estaba atravesando. La actitud de la iglesia ante el sufrimiento, es decir, cristianos que estaban dispuestos a pagar un precio por el privilegio de seguir y de servir al Señor Jesucristo hasta el final. Ellos sabían que servir a Cristo no era fácil, mucho más en el periodo de la iglesia, hermano, apostólica, o en el periodo de la iglesia, hermano, de la iglesia de Esmirna, donde el creyente sabía que al aceptar a Cristo tenía que estar dispuesto
aún hasta perder su vida. Ellos sabían que si aceptaban a Jesucristo, no solamente perdían sus bienes, no solamente perdían sus propiedades, no solamente iban a ser perseguidos, sino que iban a perder su vida. Iban a ser objetos de burla, de escarnio, de menosprecio. Iban a ser devorados por fieras, iban a ser quemados vivos. Alabado el nombre del Señor. O sea, este es el periodo de esta iglesia. Una iglesia pequeña, una iglesia, hermano, en medio de una ciudad muy rica, muy poderosa. Una iglesia que había sufrido, que estaba dispuesta a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos de Esmirnas fueron aprobados, alabado el nombre del Señor, y fueron probados y fueron aprobados por nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, ser cristianos en la dificultad es duro. Ser creyentes, ser hijos de Dios en medio del problema no es fácil. Ser cristiano cuando todas las cosas marchan bien, dice un cántico, qué bueno es. Qué bueno es ser creyente cuando no hay problemas. Qué bueno es ser un seguidor de Jesucristo cuando no hay dificultades. Qué bueno es ser un seguidor de Jesucristo cuando no hay oposición. Qué bueno es ser un seguidor de Jesucristo cuando no hay enfermedades. Qué bueno es ser un seguidor de Jesucristo cuando tenemos empleo, cuando tenemos dinero, cuando todas las cosas, hermanos, que necesitamos están a nuestro alcance. Qué bonito es alabar y glorificar el nombre del Señor en un ambiente como ese. Pero qué duro era para una iglesia como esta ser creyente en medio de una persecución. En medio, alabado el nombre del Señor, de un ataque incesante de las tinieblas. Alabado el nombre de nuestro Señor. Vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, sin perder, ahí en el libro de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 6 y el verso 7. Amén. Dice el apóstol Pedro, hablándole a la iglesia en general, dice ahí en ese capítulo 1, el versículo 6, ¿verdad? En el verso 5, en los versos anteriores, el apóstol Pedro le habla a los hermanos de una esperanza que ellos tienen en Cristo Jesús. Y usted nota que en los versos anteriores Pedro comienza alabando y glorificando al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según esa grande misericordia, Pedro dice, nos hace renacer para una esperanza viva. Alabado el nombre del Señor. Pablo habla de los privilegios, Pedro, habla de los beneficios que tiene cada hijo de Dios como cristiano, como creyente, como seguidor de Jesús. Pedro dice, hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice, luego Pedro dice que somos guardados, que somos cuidados, sí, por el poder de Dios mediante la fe. O sea, en medio de todos los problemas, en medio de todas las dificultades, hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos guarda, hay alguien que ha puesto un cerco alrededor de nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Ese cerco es inviolable. Ese cerco, Satanás, que el Señor lo reprenda, no lo puede cruzar, a menos que el Señor lo permita. A menos que Dios le dé su voluntad o le dé su permiso para que Satanás pueda tocar nuestras vidas. Entonces, Pedro le dice, ¿verdad?, que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Ahora, escuchando todo ese tipo de bendición, dice el apóstol Pedro que los hermanos se gozaban, ellos se alegraban, o sea, sabiendo lo que nosotros tenemos en Dios, sabiendo los hermanos en la iglesia de Esmirna, lo que ellos tenían, la esperanza que tenían en el Señor, es que ellos demuestran una actitud, hermano, de firmeza. Una actitud de que no voy a correr, de que no voy a regresar. Una actitud de que no voy a mirar atrás. No importa cuán fea sea la situación. No importa cuán terrible sea el problema. No importa cuán fuerte se levanten las tinieblas. Ellos estaban dispuestos a perseverar. Ellos estaban dispuestos a pelear la batalla de la fe. Pedro le dice a la iglesia en general, le dice, en la cual ustedes se gozan. Yo no sé cuántos se gozan cuando están en pruebas. Yo no sé cuántos se gozan, hermanos, cuando tienen dificultades. Yo no sé cuántos de los hermanos cuando tienen problemas vienen a la iglesia. Yo no sé cuántos de los hermanos cuando tienen dificultades levantan sus manos y alaban al Señor. Yo no sé cuántos de los hermanos cuando están pasando por momentos difíciles alaban y glorifican a Dios con gozo. Es privilegio nuestro alabar a Dios en medio de las pruebas. Es nuestro deber alabar a Dios en medio de las pruebas. Es nuestro derecho alabar a Dios en medio de las dificultades. Alabado el nombre del Señor. Pedro le dice a los hermanos, en la cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas situaciones, en diversas pruebas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo, hermano, que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Regresemos al capítulo 2. Todo lo que respire, hermano, alabe a Jehová. En el verso 9, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es una paradoja que el Señor le diga, tienes una pobreza profunda, pero al mismo tiempo el Señor le dice, tú eres rico. Una iglesia pobre, una iglesia económicamente pobre, una iglesia sufrida, una iglesia sin recursos, porque era una iglesia perseguida. Pero sin embargo el Señor le dice, tú eres rica o tú eres rico. Alabado el nombre del Señor. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en esa palabra, ¿verdad? La riqueza del creyente no está en los bienes materiales que posee. La iglesia de un hijo de Dios, la riqueza de un hijo de Dios no está en las casas, en el carro, en el dinero. La riqueza de un hombre, de una mujer de Dios está escondida en las bendiciones y en las promesas de ese Dios todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. Eso recuerda cuando Pedro subía a la hora de la oración. Dice la palabra que mientras él llegaba al templo, había un hombre pobre, muy pobre, un mendigo que estaba ahí esperando, un cojo. Y dice la Biblia que cuando Pedro lo mira y él extiende la mano para recibir algo, alguna bendición económica, Pedro lo mira y le dice, yo no tengo oro, no tengo plata. Si nosotros fuéramos de esos cristianos que en medio de las pruebas nos metemos con Dios, que en medio de las dificultades le damos la gloria a Dios, si fuéramos de esos creyentes que no nos escondemos en la tribulación, si fuéramos de esos creyentes que no nos aflojamos cuando tenemos dificultades, si fuéramos de esos creyentes, hermanos, que siempre se nos ve
en las buenas y en las malas. Entonces, dentro de un mundo como el nuestro, como el que estamos viviendo, un mundo donde hay mucha gente necesitada, donde hay mucha gente que necesita algo más que una limosna, algo más que una caridad o alguna ayuda económica. La iglesia, que es una iglesia pobre, tal vez una iglesia sufrida como la iglesia de Esmirna, la iglesia le diría a la gente: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero hay algo que tenemos y en el cual Dios nos ha enriquecido. Tenemos poder de Dios, tenemos autoridad de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la gracia de Dios para enriquecer a un mundo lleno de problemas y dificultades. El problema de la iglesia es que muchos cristianos vienen a la casa del Señor buscando algo, buscando alguna solución a algún tipo de problemas, buscando encontrar en Dios alguna satisfacción, alguna necesidad que están experimentando. Alguien viene enfermo y espera que Dios lo sane. Alguien llega a los caminos del Señor con su matrimonio destruido y esperan que Dios lo restaure. Alguien viene espiritualmente, moralmente, anímicamente acabado y vienen a buscar que Dios sea la fortaleza en sus vidas. Y como Dios es un Dios de misericordia, pues siempre Dios nos ayuda y encontramos lo que necesitamos. El gran problema de la iglesia es que cuando nosotros tenemos lo que estamos buscando, nos paramos, nos conformamos, nos alegramos y hasta ahí llega nuestra búsqueda, hasta ahí llega nuestra relación de comunión con Dios. Unos perseveran, otros se vuelven atrás. Alabado el nombre del Señor. Es diferente a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia que ceñía sus lomos, era una iglesia que sabía que la iban a perseguir, era una iglesia que sabía que lo que venía era peor de lo que estaban sufriendo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y es ahí cuando el Señor le dice: yo te conozco, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás atravesando, yo conozco tus problemas, yo conozco tu tristeza, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu necesidad, conozco tu enfermedad. Hermano, Dios es tan tremendo que conoce nuestras lágrimas, cada gota, el diseño de nuestras lágrimas. Dios los conoce. Dios sabe cuándo lloro de alegría, cuándo estoy llorando por algún dolor, por alguna tristeza. Dios es tan bueno y es tan tremendo en nuestras vidas que Él sabe lo mínimo de cada uno de nosotros. Alabado el nombre del Señor. En medio del problema, yo no estoy solo. En medio de la dificultad, yo no estoy solo. Es lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras. Él le dice: sé tu tribulación, tu pobreza, pero esa paradoja: tú eres rico. Y la blasfemia de aquellos que se burlan, de aquellos que te siguen, de aquellos que te persiguen, de aquellos que dicen ser judíos o ser cristianos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Alabado el nombre del Señor. En medio de todas esas crisis que la iglesia vive, el Señor le da una palabra de ánimo y le dice: no temas lo que vas a padecer. Luego agrava la situación y le dice el origen del problema. El origen del problema, le dice el Señor: Satanás. Que el Señor lo reprenda. El diablo, le dice el Señor, él va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días. Sean fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? A Dios no hay que serle fiel 1 mes, 2 meses. A Dios no hay que serle fiel hasta que el milagro se dé. A Dios no hay que serle fiel hasta que haya sanidad en el cuerpo.
A Dios no hay que serle fiel hasta que el problema se resuelva. A Dios hay que serle fiel hasta la muerte. A Dios hay que serle fiel hasta el día que partamos de este mundo, o hasta cuando Cristo venga a buscarnos. Alabado el nombre del Señor. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, aguanta lo que venga, pero sé fiel. Sé fiel en medio del problema. Sé fiel en medio de la dificultad. Sé fiel en medio de la aflicción. Sé fiel en medio de la escasez. Alabado el nombre del Señor. Sé fiel a Dios, hermanos. Séale fiel al Señor. Séale fiel en su casa. Séale fiel en el templo. Séale fiel en el trabajo. Séale fiel en la calle. Séale fiel en la escuela, en el colegio. Séale fiel a Dios donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya. Séale fiel al Señor, porque en su fidelidad está la garantía de la bendición de Dios para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu vida personal. Alabado el nombre del Señor. Oye, hermano, a Dios no nos podemos esconder de Dios. A veces pensamos que Dios no nos ve. A veces pensamos que lo que hacemos a Dios no le interesa. Pero estamos muy equivocados. Estamos asumiendo una idea completamente errada y equivocada. A veces hacemos cosas indebidas en la presencia de Dios, pero eso no significa de que Dios no te haya visto. Eso no significa de que Dios no te haya escudriñado, hermanos. Eso no quiere decir de que Dios también está pasando por alto mi rebelión o mi pecado. No, Dios no está pasando por alto nada, porque Dios, hermano, no es, usando una palabra tal vez fuerte, Dios no es alcahuete nuestro. Dios no comparte con nosotros el pecado, no consiente el pecado. Pero hay algo que Dios está haciendo, es haciendo uso de su paciencia para que nos arrepintamos. El Espíritu Santo nos redarguye para que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y le digamos al Señor: Señor, ten misericordia de mi vida, perdóname, Jesús. O sea, no equivoquemos el silencio de Dios. No equivoquemos el por qué Dios no ejecuta una acción en contra de nosotros. Él no lo hace porque es paciente. Pero que no nos conozca, que no sepa lo que nosotros estamos haciendo, eso es un error nuestro. Eso es una gran equivocación nuestra. Alabado el nombre del Señor Jesús. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: la situación no va a mejorar. La situación va a empeorar. Los problemas van a ser más fuertes. Él le da un periodo de tiempo. Nada es eterno. Nada dura para toda la vida. Tu problema, tu enfermedad, tu necesidad, hermano, está en las manos de Dios. El tiempo es el tiempo de Dios. Dios sabe en qué tiempo Él dice: hasta aquí, basta. Alabado el nombre del Señor. Pero en ese proceso, mi deber es serle fiel a Dios. Mi compromiso es serle fiel a Dios. En ese proceso, hermano, lo mío es alabar a Dios, es glorificar al Señor. Mientras Dios me está probando, mientras Dios está permitiendo que la tempestad se levante, yo tengo que serle fiel a Dios. Usted tiene que serle fiel a Dios, amado hermano. Hay que serle fiel a Dios en medio de las pruebas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, y luego de aquello viene la recompensa. Yo te daré la corona de la vida. Sí, la corona de la vida viene cuando usted le es fiel. La corona de la vida viene cuando nosotros aguantamos.
La corona de la vida viene cuando nosotros ceñimos nuestros lomos. La corona de la vida viene cuando nosotros ponemos la mano en el arado y miramos hacia adelante. La corona de la vida viene, nos está reservada, hermano, cuando nosotros partamos de esta tierra. Entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: peleé, terminé mi carrera, lo único que me espera ahora es la corona de la vida. Alabado el nombre del Señor. Mientras tanto estamos en el proceso, estamos en la guerra, estamos en la batalla, tenemos la mano en el arado, estamos cerca de llegar, la meta está muy cerca. Pero el Señor dice: sé fiel un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado el nombre del Señor. Mas el justo vivirá por la fe. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Todos estamos pasando por pruebas. Es necesario las pruebas. Son necesarias las dificultades en nuestras vidas. A veces preguntamos por qué. A veces queremos el saber por qué. Queremos saber por qué pasa esto. A veces queremos como que Dios tiene que rendirnos cuenta y decirnos: mira, yo estoy haciendo esto y por esto y por esto. No, Dios no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Yo tengo que recibir lo que estoy viviendo, aunque no lo entiendo. Tengo que aceptarlo por fe. Tengo que decirle a Dios: Señor, me duele, sufro, lloro, hay un vacío, hay una angustia, hay una necesidad, hay temor, hay miedo, pero confío en ti. Yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Job, en medio de su prueba, Job, en medio de su angustia, Job pudo decir: aunque me mate, en él esperaré. Qué terrible, ¿verdad? Aunque él me mate, en él yo voy a esperar. Una confesión como esa no la dijo un hombre sentado, rodeado, hermano, en una mesa con sus hijos, con una salud perfecta, contemplando todas las riquezas que él tenía. No, él lo dijo cuando el diablo mató a sus hijos y a sus hijas. Él lo dijo cuando Satanás incitó a la mujer y le dijo: maldice a Dios y muérete. Él lo dijo cuando estaba con una lepra maligna en su cuerpo. Él lo dijo cuando sus propios amigos vinieron a acusarle y a decirle: algún pecado has cometido, por eso es que tienes un juicio de Dios sobre tu vida. En una condición, hermano, terrible, Job pudo levantar su voz y decirle: Señor, aunque tú me mates, en ti voy a esperar. Eso se llama ser fiel a Cristo Jesús. Alabado el nombre de nuestro Salvador. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. En otra oportunidad Job dijo: aunque desecha mi piel, yo sé que en mi carne voy a ver a Dios. Yo sé que en mi carne, aunque mi piel esté deshecha, aunque mi piel esté caída o comida por la lepra, yo sé que voy a ver a Dios. Alabado el nombre del Señor. Hay que tener carácter, hay que tener temple. Y hay que saber quién es el Dios que nosotros seguimos. Hay que conocer quién es Dios para atrevernos a hacer y a decir ese tipo de confesión que no brotan en un momento de bendición, que no fluyen cuando hay un culto lleno de la gloria de Dios.
y le dicen a usted, hermano, venga para orar, que Dios tiene un propósito, Dios tiene, llegó el evangelista, llegó el predicador y los enfermos se sanan y Dios ministra, y usted corre al altar, le dice, Señor, aquí está mi vida, estoy presto a seguir en la batalla, pero salimos del culto, seguimos igualito. Esta gente lo dijo en medio del fragor de la pelea, en medio del fragor de la lucha, cuando no había fuerza, cuando no había ánimo, ellos levantaban su voz y le decían al Señor, heme aquí, alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre del Señor Jesucristo. En otra oportunidad, otro hombre de Dios, Dios le anuncia la situación terrible que iba a venir para Judá en el tiempo del profeta Habacuc. Dios le habló de hambres, Dios le habló de escasez, y Habacuc, aunque rechazó la visión, aunque en un principio no aceptó, sin embargo Habacuc confiesa y él se aventura a hablar en fe. Aunque la higuera no produzca, decía Habacuc, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no exista nada, aunque no haya nada que comer, aunque no exista absolutamente nada, Habacuc dijo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese es el tipo de creyente que Dios busca hoy. Ese es el tipo de pueblo de Dios que Dios está buscando hoy. Gente que, como la iglesia de Esmirna, se paren en la brecha y le digan al Señor, aunque estoy herido, aunque estoy agotado, aunque estoy abatido, aunque tenga pruebas y luchas, pero Señor, aquí estoy, dame fuerzas. Dame fuerzas para seguir adelante, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Cuando hay valentía no se teme a nada. Y cuando hay valentía es cuando usted tiene a Cristo lleno, o usted está lleno del poder de Dios en su vida, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Esta batalla, esta lucha que hoy estamos viviendo, hermano, no es apta para cobardes. No es apta para cobardes. Esto es para valientes. Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo pueden arrebatar. Cada vez caminar por estos caminos, la senda es más angosta, la senda es más estrecha, se siente más opresión, se hace difícil. Muchas veces hasta respirar el ambiente espiritual, el aire del espíritu, se nos hace difícil. Hay tanta presión, hay tantas situaciones duras que estamos viviendo. Ya no es tan fácil. Gente que, hermano, pasa por pruebas, desanimados, desalentados. A veces como que ya no hay ese ánimo, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero es ahí donde uno escucha la voz de Dios que le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, alabado el nombre del Señor Jesucristo. La visión correcta en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es que cada prueba tiene su origen. Detrás de cada ataque, detrás de cada situación que vivamos, hay un diablo, hay un demonio, hay alguien que se llama Satanás. Pero hay que entender que esa prueba no dura toda la vida. Esa prueba no dura toda la vida. Hay un momento en que Dios dice basta.
Hay un momento en que Dios comienza a apartar y nos lleva a lo más alto de la montaña, donde podamos ver su gloria, donde podamos ver a un Dios moviéndose, donde nuestra visión se amplía, donde podemos ver la gloria de Dios, donde podemos ser fortalecidos en el hombre interior a través del Espíritu Santo. Y eso lo logramos observar cuando le somos fiel a Dios en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras batallas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Amén. El verso 11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Importante, hermanos, que Dios conozca nuestros problemas. Importante es que nosotros no estamos solos. Lo más importante es que en esta guerra yo no estoy solo. Aunque aparente que sí, aunque hayan momentos en los cuales como que no se siente ni la presencia de Dios, aunque haya momentos como que sentimos que no podemos orar, aunque haya momentos como que sentimos que la oración no llega, aunque venimos al culto y no sentimos nada, cuando venimos a la casa del Señor en medio de la prueba no sentimos absolutamente nada, pero lo importante es que yo le sea fiel hasta la muerte. Y la promesa del Señor es que Él me dará la corona de la vida eterna. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Cuando el Señor dice en el verso 8 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras. Yo conozco no es un conocimiento informativo, no es un decir como decimos nosotros. Yo conozco, hermano. No, yo sé. No, yo pasé por eso. Es como cuando alguien está enfermo. De pronto esa persona pasó por esa enfermedad, pero no está en su pellejo. Cuando la vivió, la vivió. Pero cuando otro la está viviendo, ya no es igual. Y por más que diga yo estuve ahí, por más que diga yo pasé eso, no es igual. Y cuando el Señor dice yo conozco tus obras, no es un conocimiento informativo, alabado el nombre del Señor, sino es un conocimiento experimental, vivencial. Es decir, Dios vive. Jesús experimenta los sufrimientos suyos. Jesús los experimenta. Jesús lo vive. Jesús también sufre. Jesús también padece. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 63, el verso 9. Mira lo que el Señor le decía al pueblo de Israel. 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea, hermanos, no es una simple expresión. Cuando el Señor dice yo conozco, es porque Él está aquí. Es porque Él está en medio de nuestros problemas. Es porque Él está en medio de nuestras luchas. Es porque Él está viviendo y experimentando la situación que estamos viviendo. O sea, Él dice en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo.
los levantó todos los días de la antigüedad. Cuando ellos caían, Dios los levantaba. Cuando estás desanimado, Dios te anima. Cuando no tienes fuerza, Dios te da fuerza. El hecho de que estés aquí es por la misericordia de Dios. El hecho de que nos mantengamos firmes es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Pero ¿cuántas veces hemos estado que ya no hemos querido venir? Pero ha habido algo dentro de nosotros que nos ha motivado. Y aunque hemos llegado al templo arrastrando los pies, con la cabeza agachada, con los hombros cabizbajos, sin embargo ahí ha estado Dios para darnos la fuerza que necesitamos. Y si hoy estás en pie es por la misericordia de Dios. Yo te conozco, te dice el Señor. Póngase de pie en esta noche. Si usted puede, hermano, decirle al Señor: Señor, gracias. Aleluya. Yo no sé cuántos en esta noche podrán levantar sus manos, no sé, en señal de gratitud, en señal de que Dios está contigo, con nosotros, de que Dios conoce tu necesidad. Dios sabe, hermano, Dios sabe cuando no tenemos dinero ni para levantar la olla. Dios sabe lo que muchos no saben de nosotros. Dios lo sabe. Dios conoce tus lágrimas y mis lágrimas. Tal vez nadie te ve en las noches llorar, pero ahí está Dios observándote. Tal vez nadie te entiende cuando tú dices: me duele aquí, me duele acá. Y tal vez no hay nadie que diga: ¿qué tienes? Yo estoy contigo. Y si lo dice, esa palabra no te llega. Pero ahí está un Dios al lado tuyo para consolarte, para ministrar tu vida. Es lo único que nos pide a nosotros, es que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Aquí hay presencia de Dios en este lugar, hermano. Aquí hay presencia de Dios en esta noche. Y Dios no está aquí por gusto. Cuando Dios llegue es porque Él quiere hacer algo. Si hay gente enferma, Dios quiere sanar. Si hay gente que está cargada, agotada, agobiada, es porque Dios quiere tomar esas cargas. Aleluya. Ábrale su corazón al Señor. Ábrale su corazón al Señor en esta noche. Pensamos que estamos solos. Pensamos que nadie se interesa en nosotros. Y a veces el miedo se apodera de nosotros pensando: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Pero el Señor nos dice: yo te conozco, yo sé quién eres. Yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás atravesando, lo que está pasando en tu vida, yo lo sé. Aleluya. Oh, aleluya. Unos segundos más, levanta tu adoración. Ahí donde estás, hermanos, dale libertad al Espíritu Santo. Dele libertad al Espíritu de Dios y déjelo que Él le ministre. Que Él quebrante, que Él ponga su mano, que Él arranque de raíz lo que hay en nosotros. Esa angustia, esa tristeza, esa agonía, esa preocupación, ese sentimiento que nos agobia y que lo estamos cargando en nosotros.
y que a veces nos sentimos sin fuerza, a veces nos sentimos sin ánimo. Aquí está el que puede consolar tu vida. Aquí está el que puede consolarte, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Oh, levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz. Hay penas, hay dolores, hay angustias, hay vacíos. Y parece que nadie nos los va a llenar. Pero hay un Dios que te ama. Oh, aleluya. Te adoramos. Sí, te adoramos. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Sí, te adoramos. Eres digno de gloria. Sí, mi alma te alaba. Te adoro, Jesús, te adoro. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Levante sus manos en alto. Anhelo siempre estar cerca de ti. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.